Hola, buenos días. Tenemos un día con sol, con alguna nube, pero bien, temperatura agradable. Aquí seguimos confinados, pero bueno, afortunadamente tengo una terracita para hacerme la idea de que no estoy tan confinado, o no estoy confinado del todo. Bueno, hoy he escrito una entrada en el blog sobre un tema que es las etiquetas diagnósticas, ¿no? En medicina existe un apartado muy voluminoso de padecimientos en los cuales pues, los pacientes lo que hacen es contar lo que sienten: me duele, estoy cansado, no duermo, no me concentro, etcétera, una serie de síntomas, hormigueo, etcétera, ¿no? Ellos no saben lo que les pasa y para eso estamos los médicos, ¿no? Entonces no siempre nosotros les podemos dar una explicación o una justificación convincente a sus síntomas. Y entonces recurrimos a un apartado, que es muy voluminoso, que llamamos síntomas sin explicación médica. Y eso es probablemente la tarea pendiente, la asignatura pendiente más importante que tenemos todos los profesionales de la salud. Entonces, a veces se soluciona ese problema de que no tenemos explicaciones pues, con una etiqueta. No puede ser, bueno, me duele la cabeza, vomito, etcétera, en vez de decir, pues no sé por qué sientes todo eso, porque es todo normal, pues ponemos una etiqueta, una palabra. No, no, ya sabemos por qué sucede eso. Tienes una migraña, ¿no? En otro caso sería tienes una fibromialgia, o pues lo tuyo es crónico, pues tienes una enfermedad que es, tienes dolor crónico, que es una enfermedad en sí misma. O sea que muchas veces nos quitamos el problema de encima con la etiqueta. Claro, la etiqueta no explica nada. ¿Por qué me duele la cabeza todas las semanas? Un dolor espantoso, vomito. El que te digan eso es una migraña no soluciona nada, ¿no? Lo que hay que explicar es por qué tu organismo está actuando de tal manera que tú sientes el estar en ese organismo con, con esos síntomas, ¿no? Con el vómito, con el dolor, etcétera. Porque los síntomas lo que indican son estados de organismo. Eso es lo que nosotros notamos, ¿no? Si tenemos náuseas, quiere decir que el organismo está en un modo de eliminar lo que hayas comido, ¿no? O sea que siempre hay que tratar de buscar explicaciones de por qué el organismo estará haciendo esto, ¿no? Entonces, pensando, según estaba escribiendo, me ha venido la metáfora del confinamiento, como es lógico, porque eso lo tenemos todos en la cabeza, pues todo el día, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿por qué estamos confinados, ¿no? Imaginar que cada uno es un planeta, si queréis, es una ciudad, o uno está confinado en su organismo, que no deja de ser una sociedad complicada, ¿no? Bueno, pues esa es la pregunta, ¿por qué estamos confinados? En este caso actual estamos confinados porque hay un virus que está identificado y hay un motivo que explica y probablemente pues, justifica todas las medidas de confinamiento que son necesarias para acabar con la amenaza, ¿no? Entonces, la pregunta de por qué estamos confinados tiene una explicación, digamos, médica, ¿no? Hay un virus. Imaginar que estamos confinados pero no tenemos claro por qué. Y preguntamos, bueno, ¿y por qué estamos confinados? Porque lo que no se puede negar es el estado de confinamiento. Porque no puedo salir a la calle, no me atrevo, porque si salgo a la calle me detienen, me, 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 me dan unos latigazos en los pies por haber andado, me multan y me han metido incluso a la cárcel por haber salido a la calle, etcétera. Pues no lo sabemos, es misterioso, pero el caso es que sí, sí, está muy extendido el confinamiento, pero no tenemos ningún virus ni ninguna cosa identificada. Partimos de la base de que a veces pueden darse situaciones de amenaza tipo virus, pero sin que haya virus o certeza de virus, pero la gestión de esa ciudad, de ese organismo, actúa como si realmente se diera esa posibilidad, ¿no? Y eso es lo que pasa con las etiquetas. Muchas etiquetas no tienen explicación médica, pero sobre todo no tienen justificación biológica. Ese estado de alerta protección no está justificado porque no se da ninguna condición interna en el organismo que lo justifique. Ni en la migraña hay nada que justifique ese dolor, esa alerta, esa protección, ni pasa nada que justifique el tratar de eliminar lo que uno ha comido, etcétera, ¿no?
Entonces podríamos hablar, bueno, podríamos poner una etiqueta por qué estamos confinados si no hay ningún peligro real, ninguna amenaza real. Y le podríamos llamar, por ejemplo, es que en esta ciudad hay un síndrome de sensibilización central, que sería un síndrome de confinamiento central o un síndrome de confinamiento crónico, ¿no? Y nos quedamos tan hechos, ¿no? Bueno, ¿yo por qué estoy confinado? ¿Por qué no puedo hacer una vida normal? ¿Por qué mi organismo no me deja hacer una vida normal? No lo sé, es un misterio, tampoco lo sabemos, estamos investigando a ver por qué y se mete uno en una estructura kafkiana, donde se montan bucles de interpretación que no hay ninguna base, ningún fundamento para explicarlos ni justificarlos. Yo creo que es un momento para utilizar esta metáfora para darse uno cuenta de cómo el propio organismo puede actuar de una manera, puede estar gestionando desde el miedo, desde la incertidumbre, desde el por si acaso no vaya a ser qué, y aquello que está justificado cuando hay una amenaza real, como puede ser la actual, pues a veces puede no estar justificado porque se tiende a veces a prolongar, a cronificar o a persistir con situaciones de confinamiento cuando ya no existe la amenaza. Pensar sobre el confinamiento, porque al final todos son metáforas. Un organismo es como una sociedad. Tenemos policías, tenemos políticos, tenemos jueces, tenemos gestores y el organismo pues tiene normativas, leyes que se han ido organizando evolutivamente en función de lo que sucede, pero también en función de que los expertos, lo que los expertos van diciendo, ¿no? Los expertos pues a veces dicen cuestiones correctas y otras pues no saben realmente lo que decir. Y ahí viene el problema cuando no tenemos una explicación clara y convincente para las cosas. Que tengáis buen día.